Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Tus paisajes y sueños me iré por estos mundos de Dios. Reclamando nuestro derecho en la calle. Eso es lo que estamos haciendo, no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos una gorra y tenemos un pito, señor. El Día del Trabajador marcado por la represión en Venezuela. Miles de personas salieron a las calles de Caracas y de las más importantes ciudades del país. En la capital partieron desde 14 puntos anunciados por el presidente interino Juan Guaidó, y en varios de ellos la Guardia Nacional Bolivariana y los colectivos armados los atacaron. Bombas lacrimógenas, perdigones y hasta disparos de armas de fuego estuvieron a la orden del día en este 1 de mayo. Oliver Fernández tiene el reporte a esta hora en la capital venezolana. Oliver, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Bueno, si es que se puede decir buenas tardes, porque las personas que se encontraban en esta avenida sur de Altamira acaban de ser reprimidas por la Policía Nacional Bolivariana. Varias personas también resultaron heridas y se llevaron prácticamente a unas 20 personas, pudimos contar, en esto que ha sido prácticamente un arrase por parte de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Vale destacar, Idania, importante, más temprano grupos de las fuerzas del FAES dispararon con arma de fuego hacia los manifestantes que se encontraban de manera pacífica en esta zona. Muchas personas, bueno, corrieron hacia la parte norte de Altamira y algunos, por supuesto, resultaron heridos. Como tú puedes ver en estas imágenes, todavía está la policía de alguna manera reprimiendo a estas personas. Aquí está un muchacho que lamentablemente al parecer está herido, que le dispararon. ¿Qué le pasó, señora? Coméntenos usted, ¿qué fue lo que le ocurrió al muchacho? Ahorita cuando veníamos subiendo, fueron pasando los motorizados, los efectivos, no sé si es el FAES o la PNB, y le dispararon al muchacho, pero él ya venía subiendo. Bien, ¿cuál es su nombre, señora? Bueno, dígame una cosa, ¿usted estaba allí en el momento de la represión? Estuve presente, estaba observando. ¿Escuchó los disparos también? Sí, cómo no, eso fue, nos sorprendieron por acá. Todos estábamos allá abajo. Sí, había el rumor de que ellos se iban a meter por cualquiera de las calles. Ajá. Y mandamos a uno de los muchachos, pero ellos se confiaron. Claro. Y entonces, bueno, sí, los emboscaron. Fue una emboscada. Bueno, bien, muchísimas gracias. Parte de las impresiones, Idania, de lo que está ocurriendo a esta hora en la avenida sur de Altamira. Repetimos, muchas personas resultaron heridas. Se ha dicho, no lo podemos confirmar, pero se nos dijo que supuestamente una persona está herida por arma de fuego también en Saluchacao y está siendo atendida en este momento. Los disparos que se registraron hace minutos en esta zona prácticamente despejaron
toda la zona que se encontraba prácticamente llena de manifestantes que esperaban acá en Altamira al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que por cierto estuvo en el Marqués, muy cerca del barrio de Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. También estuvo en Santa Fe, en la autopista Prados del Este. Allí también envió un mensaje a los venezolanos. Vamos a escucharlo. Y ya hemos visto cómo seguimos desprendiendo, cómo seguimos recuperando espacio, cómo seguimos en las calles. Pensaron que ayer sofocaban la protesta. No lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de toda Venezuela. Y Dania, ahora están bajando algunos manifestantes, en esta oportunidad también los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, quienes están atendiendo a algunas de las personas que han resultado afectadas por estos gases lacrimógenos y también que han recibido algunos perdigones por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Es la información, Idania, que nosotros podemos aportar a esta hora, repetimos, desde la avenida sur de Altamira. Ya son varias horas de represión en esta zona de la capital venezolana, así como también ha habido represión en la avenida Victoria, en Santa Mónica, en la urbanización La Florida, incluso donde las personas tuvieron que resguardarse dentro de una iglesia. La información a esta hora desde Caracas, volvemos contigo a los estudios. Oliver, antes de que te despidas, quería preguntarte algo. Altamira era el último punto donde el presidente interino podía llegar. Allí es que se ha producido esta represión de la cual nos estás hablando ya a esta hora de la tarde. ¿Por qué diferentes...? Aló, no los escucho. Aló, ¿están ahí? ¿No me oyes? Hemos perdido comunicación con Oliver Fernández, nuestro reportero. ¿Lo tenemos? ¿Me oyes, Oliver? Sí, aquí estoy. Ok. No, quería preguntarte por qué diferentes... Te escucho perfectamente, ahora sí. Ok. ¿Por qué diferentes puntos los de Juan Guaidó el día de hoy? Y sobre todo, nunca se supo exactamente a cuál iba primero o cuál era el orden de las visitas. ¿Estrategia? Así es, Idania, se ha dicho que es una estrategia por parte del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien no ha actuado de manera, por decirlo de alguna manera, desordenada en todo lo que ha sido este proceso. Lo ha hecho con mucha responsabilidad, es lo que nos han dicho algunos diputados a la Asamblea Nacional, y hubo diferentes rumores que incluso el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, estaba presente acá en la Plaza Altamira y por cuestiones de seguridad quizás cambió la ruta en varias oportunidades, pero esto no fue de alguna manera obstáculo para que las personas sí se pudieran concentrar en estos 14 puntos de la capital venezolana y protestar en contra de las políticas represivas de Nicolás Maduro. Las personas incluso han dicho que la estrategia es válida y que están dispuestos a seguir apoyando al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Gracias, Oliver, gracias por el reporte. Más adelante volvemos contigo en un día, como bien lo han señalado, en que está marcado por la... Hay gente corriendo detrás de ti, muévete de ahí, no sé lo que pasa, pero trata de moverte porque hay muchísima gente corriendo detrás de ti. Más adelante hacemos un nuevo contacto. Son las 5:19 minutos en Caracas, Venezuela. Continuamos con más. La represión, como les decía al comienzo del programa, no es solo o no ha sido solo en Caracas. En Barquisimeto, capital del estado Lara, al occidente del territorio, también los guardias nacionales atacaron a quienes salieron a protestar en este Día del Trabajador. Los funcionarios lanzaron gases y balas de goma contra quienes se encontraban en la zona conocida como el Cardenalito. Este video es cortesía de las redes sociales, lo hemos tomado, pero nos parece importante mostrar los distintos lugares donde la represión ha estado presente. Después de correr para huir de los químicos que arrojaban los uniformados, los ciudadanos volvían para seguir con la manifestación exigiendo la salida del poder de Nicolás Maduro.
En Maracay, la capital del Central Estado Aragua, también fue escenario de violencia, pero en este video que colocó el periodista Casto Ocando en su cuenta de Twitter, se ve cómo los colectivos tienen armas largas, los tienen allí ustedes en primer plano. Fueron varios los motorizados, miembros de distintos colectivos que intentaron amedrentar a la gente para que no se concentrara o para disolver las concentraciones que se estaban realizando para las marchas. En el estado Apure se registró la misma situación. Videos compartidos en Twitter muestran la acción violenta de la Guardia Venezolana contra los manifestantes. En la capital de ese estado, San Fernando de Apure, reportaron varios heridos que fueron llevados a centros asistenciales de la zona. Según la organización no gubernamental Provea, la jornada de movilizaciones del 30 de abril, el día de ayer, dejó el siguiente saldo. Un muerto en Aragua, 26 heridos en Aragua, 69 heridos en el municipio Chacao, en Caracas, desde donde ayer nuestros corresponsales estaban transmitiendo en vivo. El saldo del día de hoy hasta ahora no ha sido publicado por ninguna de las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela y que se ocupan además de llevar a esta cifra. Más adelante intentaremos tener contacto con ellas para actualizar lo que ha sido el día de hoy. Mientras esto pasa, en territorio venezolano, en la Organización de Estados Americanos se ha convocado a una sesión extraordinaria para debatir sobre esta crítica situación. El embajador designado por Juan Guaidó ante el organismo, Gustavo Tarre, dijo que hablar sobre golpe de Estado tras las manifestaciones de ayer en Venezuela es incorrecto. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Emiliana Molina. Emiliana, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy en esta sesión extraordinaria, Gustavo Tarre, el embajador de Venezuela por el gobierno interino de Juan Guaidó ante el Consejo Permanente, aseguró que llamar la situación del día de ayer, las manifestaciones y el respaldo al presidente interino un golpe de Estado era completamente erróneo. De hecho, también condenó las declaraciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien rechazó las manifestaciones del día de ayer en apoyo a Juan Guaidó, y también condenó las múltiples intervenciones de parte de Padrino López, el ministro de Defensa, que asegura que Maduro no vino a dar la cara sino hasta las horas de la noche porque estaban planificando una estrategia de cómo lidiar con esta situación. También en medio de este Consejo Permanente, Tarre hizo referencia a las imágenes de los tanques que estaban completamente blindados y atropellando a manifestantes que estaban protestando de manera pacífica en Venezuela. El gobierno del presidente Guaidó quiere expresar mediante mis palabras en esta sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la voluntad de continuar una lucha por restablecer la democracia. No escondemos que ayer hubiésemos preferido un resultado distinto. Estuvo muy cerca el dictador de abandonar el país. Todos sabemos que había negociaciones en curso. El silencio del gobierno fue una indicación de la grave crisis que vivía. A última hora y por una presión muy fuerte de Cuba y de Rusia, Maduro no renunció como se esperaba que hiciera, pero eso no significa que haya salido fortalecido. Algunos embajadores en el organismo respaldaron el llamado de Juan Guaidó el día de ayer y el día de hoy, que los venezolanos también están nuevamente en las calles en un esfuerzo por restaurar la democracia de Venezuela, y aseguran que Nicolás Maduro no tiene ningún tipo de plan para intentar aliviar esta crisis humanitaria. Bueno, hay miles de funcionarios cubanos, hay varios rusos, los rusos están tratando de seguir de llegar, los cubanos siguen adentro en Venezuela, ocupando Venezuela.
Y cualquier venezolano que tiene mucho contacto allá, como el embajador Tarre, te puedo decir los números exactos, pero es una cantidad que es una ocupación total. Sí, el presidente Maduro, basado en lo que ha declarado ya los Estados Unidos públicamente, estaba dispuesto a irse a La Habana y los rusos le exigieron a un presidente que él les reclama que es presidente, lo exigieron que se quede en Venezuela. Es una lucha en la que el pueblo venezolano no está solo. Le acompañan todos los pueblos de América Latina que aman la democracia y aman el respeto a los derechos humanos como el pueblo venezolano. Y tarde, unos días más, unos días menos, Venezuela tiene que tener esa claridad de que no está sola y que la acompañamos en ese esfuerzo y la acompañaremos toda la distancia. Mañana el Consejo Permanente se reunirá nuevamente, esta vez a las 10 de la mañana, para hablar sobre los actores externos en Venezuela. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Y en esta parte del programa nos acompaña Gustavo Tarre Briceño, representante especial de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. Embajador, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar en el programa con Idania. Ya se está constituyendo un hábito. Me la paso aquí y bueno, no puedo dejar de señalar que para mí siempre es un gusto y un placer. Gracias, embajador, muchísimas gracias. Qué buen hábito entonces. ¿Ustedes esperaban, embajador, que Nicolás Maduro saliera el día de ayer del poder? Y al no hacerlo, ¿qué sigue? ¿Cuál es la hoja de ruta? Fíjense, en primer lugar, esta sesión del Consejo Permanente fue una solicitud que yo presenté para dar una información a los embajadores en relación a lo acontecido ayer en Caracas. Quería desvirtuar algunos planteamientos que se han hecho en algunos medios de comunicación. Allí no hubo ningún golpe de Estado. El golpe de Estado contra una dictadura como la que vive Venezuela es imposible que lo dé una oposición desarmada, una oposición pacífica. En segundo lugar, nadie se da un golpe contra sí mismo. El gobierno legítimo de Venezuela es el gobierno de Juan Guaidó. En consecuencia, el único golpe que puede haber es contra el gobierno de Juan Guaidó. Cualquier llamamiento al cese de la usurpación es sencillamente cumplir la Constitución. Y no hay nada más ajeno al cumplimiento de la Constitución que la palabra golpe de Estado. Ahora, todo ello ocurrió en un marco de una presencia masiva del pueblo venezolano en las calles el día de ayer, que continúa el día de hoy. Ocurrió también a raíz de un acontecimiento que causa una inmensa felicidad a los venezolanos, que es ver a Leopoldo López en la calle. Después de casi 5 años de detención, después de haberse visto privado de libertad durante tanto tiempo, Leopoldo López vuelve a la calle, vuelve al ejercicio directo de la actividad política, y eso es algo que todos los venezolanos saludamos, pues reconocemos el inmenso mérito que tiene Leopoldo. Luego, en el transcurso del día, y no podemos dejar de decirlo, sí, esperábamos que Maduro se fuera. Es decir, que la presión en la calle, más un visto bueno, podríamos llamarlo así, de la Fuerza Armada, condujera a que Maduro agarrara sus maletas, que están hechas desde hace muchísimo tiempo, y se fuera para algún lugar. Quizás no hubo claridad en relación a qué lugar él lo querría recibir, o quién sabe qué otro inconveniente, pero digamos que a última hora esto se frustró, y eso es lo que yo expresé, que hubiese esperado un final distinto. Pero lo que ocurre es que, muy sencillamente, lo que no ocurrió ayer ocurrirá mañana, pasado mañana, hoy, cualquier día, porque Maduro no tiene absolutamente nada que ofrecer a los venezolanos. Y eso incluye a todos los venezolanos, eso incluye al alto mando militar, eso incluye a las fuerzas vivas, eso incluye a los partidos políticos, incluye al ciudadano común. Nadie puede esperar nada de Maduro. Maduro no tiene ningún plan, Maduro no es alternativa, Maduro no tiene un relevo dentro de su equipo que pueda significar un cambio para bien. Todos sabemos cómo son los cambios de gabinete. Los mismos funcionarios se enrocan como un juego, ese juego con las sillas en que todo el mundo se para y uno queda afuera. Bueno, eso es lo que ocurre con los cambios de gabinete de Maduro. Es una sucesión de mediocres y de ladrones que se turnan en los diferentes cargos. Bueno, eso no es un programa de gobierno, eso no es una perspectiva de futuro, eso no es un plan para Venezuela, y por ello yo tengo la absoluta convicción que el problema de la salida de Maduro es una cuestión de fecha, y que la fecha va a ser muy pronto. Embajador, varias fuentes aseguran que Nicolás Maduro estaba prácticamente listo para salir del país. Y no lo hizo por presión de Rusia, quizás de Cuba. ¿Qué maneja usted?
Bueno, porque esos dos países tienen un interés. El interés de Cuba es obvio, 55.000 barriles diarios de petróleo que se le roban al pueblo venezolano y que se van para Cuba y contribuyen a que una revolución que tiene 60 años de fracaso siga viva. Y en el caso de Rusia, pues un interés geopolítico. Ellos quieren poner pie en el continente americano, nunca han tenido esa oportunidad y Maduro se las ofrece. Maduro es un lacayo de los cubanos e indirectamente también un lacayo de Putin. Y en consecuencia, para los rusos es una oportunidad de estar aquí, es una oportunidad de mover una pieza dentro de un juego que están llevando a cabo en contra de los Estados Unidos, y ellos piensan que Maduro es una pieza que pueda serles útil, pero es una pieza intercambiable. Maduro no vale nada para nadie, es una cosa momentánea en que en un momento pueda ser útil, pero en cualquier momento igual lo desecha. Embajador, ¿qué más puede hacer usted desde la Organización de Estados Americanos para lograr un cambio en Venezuela? Ya se han aprobado al menos 3 resoluciones en la OEA. Bueno, seguir trabajando. Fíjense, el jueves de la semana que viene vamos a tener un evento en que van a venir expertos norteamericanos, expertos colombianos y expertos venezolanos a hablar de la presencia rusa y de la presencia cubana en Venezuela. Ese es un análisis interesantísimo porque tiene la gente, el mundo tiene que conocer hasta dónde llega esa penetración, cuál es la presencia militar de esos países, cuáles son los intereses económicos que manejan, cuáles son las vinculaciones que tienen con redes criminales y terroristas. Bueno, vamos a pasar el jueves una tarde oyendo lo que los expertos dicen en la materia. Y así vamos a continuar. Y vamos a continuar no solamente hasta que se produzca el cese de la usurpación, sino después en el apoyo al gobierno de transición y en la preparación de las elecciones libres que vamos a tener por primera vez en muchos años. Embajador, ¿qué decir a los países caribeños que aún no lo respaldan o a México que ha tomado una posición neutral? ¿Están en negociaciones con algunos de ellos o en conversaciones? El arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, decía, refiriéndose a Sudáfrica, que cuando hay que escoger entre el oprimido y el opresor, la neutralidad es ubicarse del lado del opresor. Y eso es lo que yo les digo a esos países. No se puede ser neutro frente a Maduro. Maduro solo puede conseguir y ameritar una repulsa universal. Y a veces juegan intereses económicos, intereses personales, intereses subalternos muchas veces, que mueven a algunos países a brindar un apoyo que en el fondo lo que produce es vergüenza. Quiero agradecer a Gustavo Tarre Briceño, representante especial de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Gracias, embajador, por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Buena tarde. Son las 4:33 minutos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien fue condenado hoy a 50 semanas de cárcel por un tribunal londinense por haberse violado en 2012 la libertad condicional impuesta por la justicia británica sobre una orden de extradición a Suecia. El australiano de 47 años se presentó ante la corte de Southwark para conocer el dictamen después de que otro tribunal británico le hubiera declarado culpable de ese cargo el pasado 11 de abril, tras haber sido detenido en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció, recordemos, como refugiado durante casi 7 años. Es noticia Colombia, donde hay expectativa por la votación en el Senado de las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. La votación se realiza por segunda vez, luego de que la primera sesión quedara en el limbo al no alcanzarse la mayoría absoluta para tomar esta decisión. La plenaria del Senado de la República de anoche dejó el trámite de las objeciones a la Justicia Especial para la Paz en el limbo. Pues según el reglamento del Congreso hay que volver a repetir la votación. El presidente del Congreso va a citar nuevamente a la sesión. Porque ya están negadas las objeciones y porque lo que correspondía era seguir con el siguiente punto del orden del día, y en una nueva maniobra dilatoria y tramposa, la mesa directiva pretendía volver a votar. Las bancadas tenían acuerdos previos. Cambio Radical, Liberal, la U y los movimientos de oposición estarían en contra de estas objeciones. Y por el otro lado, el Centro Democrático, los conservadores y los movimientos cristianos votarían a favor.
pero 2 congresistas se ausentaron del recinto en el momento de la votación. La senadora Maritza Martínez del partido de la U y Ana María Castañeda de Cambio Radical. Ella argumentó en Twitter motivos de conciencia. La votación quedó así. Quienes estaban de acuerdo con la ponencia que pedía archivar las objeciones, 47 votos, y quienes pedían cambiar la ponencia y revivirlas, 38 votos. La decisión de estas 2 senadores provocó un debate adicional en el recinto y en las redes sociales. Fueron felicitadas públicamente por el Centro Democrático y criticadas y acusadas de enmermeladas por la oposición. La presidencia del Senado consideró que la votación no logró la mayoría absoluta y anunció una nueva. La oposición se negó y se retiró del recinto. La sesión se levantó entonces a las 11:20 de la noche con citación para una nueva votación este 1 de mayo. Es noticia el informe presentado por la ONG Fundarredes sobre la desaparición de armas del parque de municiones de Venezuela. La organización presentó una lista en la que se describen por tipo de arma, serial, marca, modelo y razón de solicitud de unas 228.000 armas que están en paradero desconocido y que, pese a que el Estado las califica como armas solicitadas, no se han iniciado investigaciones. Denunciaron que la Fiscalía inicia los procedimientos indagatorios para saber por qué estas municiones pueden estar en manos de grupos irregulares. En nuestros estudios nos acompaña Javier Tarazona Sánchez. Él es director de la organización no gubernamental Fundarredes, autores de este informe. Señor Tarazona, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, buenas tardes a ti y a todos los televidentes de Hispanoamérica. Señor Tarazona, ¿cómo se realiza este censo? Es decir, ¿cómo llegan a la cifra de más de 200.000 armas en paradero desconocido? Bueno, en primer lugar, nuestra organización Fundarredes ha venido documentando durante los últimos años la actuación de grupos irregulares colombianos en Venezuela, los grupos paramilitares, la actuación desmedida y desproporcionada y perversa de los grupos armados por promoción del régimen de Nicolás Maduro en territorio venezolano, y esto ha llevado a que ciertamente Fundarredes denunciara el año pasado tanto al Estado venezolano, el Ministerio Público venezolano como el Ministerio Público colombiano, que hay faltantes de municiones y armas de guerra en batallones y guarniciones militares. En este sentido, altos funcionarios militares activos en este momento en las Fuerzas Armadas venezolanas han contactado a la unidad de investigación de la organización que yo presido, Fundarredes, y nos han entregado la data de esas 228.294 armas, donde describe el serial, el tipo, la marca e incluso la calificación de solicitación o de solicitado que tienen ante el Estado venezolano. De manera que es una data del Estado, es una data que sale del Estado y llega a esta organización por el desespero que algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas ven por estar recibiendo órdenes superiores que se le está entregando armamento de los grupos irregulares colombianos. Me refiero específicamente al ELN, que tiene más de 8 frentes en territorio venezolano. Tienen presencia en 2 estados del país. Pero vamos por parte, vamos por parte para poder, para mejor comprensión de nuestra teleaudiencia. Estas armas ¿estarían la mayoría en manos de grupos irregulares colombianos que hacen vida en Venezuela? No tenemos duda de ello, y no solamente que hacen vida en Venezuela. Estamos completamente seguros que estas armas que tienen los grupos irregulares colombianos, que son del Estado venezolano, están en Colombia, están en Ecuador, están diseminadas a lo largo de su proyecto de expansión geopolítica de estos grupos irregulares que han firmado aquí el acuerdo de paz, pero que han encontrado en Venezuela el espacio propicio para seguir su actuación perversa, para seguir su actuación irregular. En Venezuela actúan como Pedro por su casa. Es decir, en Venezuela no son grupos irregulares, son grupos parapoliciales. Actúan conjuntamente con miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas o de las Fuerzas Policiales venezolanas. ¿Y estas armas habrían sido entregadas a estos grupos irregulares? Sí, las armas aparecen en este sistema, en este registro, con la calificación de hurto, de robo,
pero ciertamente de hurto y robo de los parques de armas venezolanos, de los parques de armas donde debería estar resguardado por el ejército venezolano, por las Fuerzas Armadas venezolanas. Bueno, son cientos de miles de municiones las que aparecen en actas policiales que tiene en este momento nuestra organización, que ha sido consignado al Ministerio Público venezolano, que han sido consignadas al Ministerio Público colombiano. De hecho, tengo que señalarlo. Mañana, en horas de la mañana, estaremos presentando ante el propio Fiscal General de la Nación de Colombia elementos probatorios de esta perversidad que indudablemente está afectando no solo a Venezuela, sino a los países de la región. Y estas armas que aparecen como hurtos o extraviadas, habrían sido entregadas, es decir, cedidas. Hay pruebas de... Sí, claro, ¿Y quién de hecho, las entrega? Mira, nosotros tenemos testimonios de disidentes de grupos irregulares, tenemos testimonios de militares activos, que obviamente que por la situación que estamos viviendo en Venezuela no podemos dar los nombres de estos testimonios, pero tenemos los audios de las grabaciones de los testimonios de ellos, que han sido entregados incluso en audiencia de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a ir a la Asamblea General de la OEA a entregar estos elementos. Pero ciertamente ellos manifiestan que el alto gobierno, que el alto mando de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, tiene la instrucción directa de entregar estas armas. Y no es sorpresa para nosotros ver cómo en Venezuela se desarrollan reuniones abiertamente en Caracas, en Maracay, son públicas y notorias, de los jefes del Ejército de Liberación Nacional y los propios jefes disidentes de la FARC, que hoy por hoy pues siguen impulsando esta conducta belicista y guerrerista en América. Ahora, usted señala que el Ejército de Liberación Nacional hace vida en 12 de los 23 estados de Venezuela. Siempre pensamos o se ha dicho que hacían vida, digamos que en el estado Bolívar, que es la zona minera o en Amazonas. Pero 12 de 23 estados... Sí, nuestra fundación acaba de presentar en Colombia el informe anual del 2018. Presentamos también en Caracas este informe que está allí en tus manos en este momento. Y ese informe indudablemente que tiene una rigurosidad de la sistematización, de la documentación de la violación de derechos humanos que se ha hecho por la actuación de estos grupos irregulares en territorio venezolano. Nos referimos, por ejemplo, y quiero puntualizar, que hacen en estos 2 estados la guerrilla, ¿no? Hay 5 emisoras en 6 estados del país. 5 FM, 5 emisoras en frecuencia modulada que transmiten permanentemente mensajes adoctrinantes e ideologizantes, mientras Conatel, por ejemplo, cerró la señal de NTN 24 para Venezuela. Bueno, permite que 5 emisoras transmitan libre y abiertamente un contenido que es muy similar, por cierto, al contenido que transmite Venezolana Televisión o Telesur. Pero no solamente esto, la penetración en las escuelas es bastante perverso. Para quienes somos padres de familia, pues indudablemente que aspiramos que nuestros hijos tengan lo mejor. Hoy hay una ausencia del Estado en las escuelas fronterizas, en los estados fronterizos, y allí la guerrilla dice presente. Hay una fundación que se llama Amigos de la Escuela, podrá ver usted en ese informe y los invito a que puedan ver en www.fundarredes.org cómo aparecen fotografías los niños jugando con la guerrilla, porque la guerrilla entra a la escuela, entrega revistas para que los niños puedan colorear, para que los niños puedan jugar, para que los niños de una u otra manera comiencen a entender que la guerrilla es un aliado. Y hay poblaciones venezolanas incluso donde tú llegas a indagar sobre la actuación de los grupos irregulares y, Dani, debo decirlo con muchísima tristeza, la población defiende la guerrilla porque hay que señalarlo clara y abiertamente. La empresa transnacional en este momento más importante que hay en los estados fronterizos y estados del centro-occidente de Venezuela es la guerrilla colombiana, quien paga en salario en moneda extranjera y quien de una u otra manera garantiza a esa población que está bastante afectada por la emergencia humanitaria compleja que vivimos, bueno, el acceso a lo que una empresa privada o el Estado no permite. Cuando hablamos entonces que hay adoctrinamiento de los niños, que hay reclutamiento de niños en ese informe, que hay, por ejemplo, la entrega de la caja CLAP, que es un acto perverso, en medio de una crisis humanitaria que se vive en Venezuela. No, pero es que ya es perverso de por sí que el régimen de Venezuela entregue al Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, la repartición de las cajas CLAP. Así es. Y que permita que haga vida en 12 estados de los 23 estados de Venezuela. Bueno, esto es lo que trae este informe que ha presentado Fundarredes, el informe 2018 que les mostraba, y que en la página web
repita la página web. www.fundarredes.org. Bueno, allí pueden encontrar todos los detalles y ampliación de lo que hemos estado conversando con el señor Tarazona. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. A ustedes por el compromiso que tienen con la democracia en América. Gracias. Son las 5:51 minutos. Habla Nicolás Maduro en el acto del 1 de mayo, del Día de los Trabajadores en Venezuela. Habla de lo ocurrido ayer. Y lo que les quedó fue retirarse, irse, huir, y ahora están refugiados en algunas embajadas de países gobernados por la derecha, huyendo, y ellos traicionando a la misma gente que movilizaron. Cobardes, golpistas, criminales. Ustedes vieron el video que yo presenté ayer. Apostaron 4 ametralladoras calibre 7.62, la bala es una cosa así grandota. ¿Contra quién iban a disparar? ¿A quién iban a matar? Esa es la política de la oposición venezolana. Las armas, el disparo, la muerte, el golpe de Estado. Pregunto, de aquí en adelante se acabó la política como debate de ideas, como lucha de ideas, como proceso político, electoral, se acabó. Nos vamos a la lucha armada para ver quién tiene más armas y balas. Vamos a una guerra civil. Eso es lo que quiere la oposición y el imperialismo, llevarnos a una guerra civil. Ayer lo demostraron. Si yo hubiera mandado tanques, tanquetas y todas las fuerzas especiales que teníamos listas a enfrentar a ese puñado de golpistas, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Por amor de Dios, pregunto a toda Venezuela, ¿qué hubiera pasado? Una masacre entre venezolanos. Nos hubiéramos matado entre venezolanos y en Washington hubieran celebrado y hubieran ordenado una invasión militar para ocupar la patria de Bolívar. Eso es lo que buscaban. ¿Quién inventa tanto, vale? ¿Ah? ¿Quién crea tanto? Vamos a repetirla para que se escuche más fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿para ver? Ahí estaba muy claro. Este es el acto del 1 de mayo en el cual se encuentra Nicolás Maduro. Yo quiero referirme a estas frases particulares que podíamos escuchar en vivo. Ha llamado golpistas, criminales, asesinos a los líderes de la oposición. Ha dicho, nos vamos a la lucha armada, eso es lo que quieren. Quieren una guerra civil. ¿Qué habría pasado si nosotros sacamos las tanquetas ayer? Pero cuando refiere a criminales, uno tiene que preguntarse, ¿de quién habla Nicolás Maduro? Yo voy a repetir algunas imágenes que pusimos al comienzo del programa, porque vale la pena hacerlo. Cuando hablábamos de la represión, ¿quién reprimió hoy? ¿Juan Guaidó, el presidente interino, o el régimen de Nicolás Maduro? ¿Quién saca los colectivos a la calle o el FAES? ¿Juan Guaidó o Nicolás Maduro? Al comienzo del programa le mostraba estas imágenes. Maracay, capital del centro del estado Aragua, donde el escenario fue de violencia en el día de hoy.
Las fuerzas del régimen impidieron que los ciudadanos marcharan. Además, en medio del intento por dispersar a quienes estaban protestando, algunos videos como este que colocó el periodista Casto Cando en sus redes muestran los colectivos con armas largas. Allí los tiene. ¿Son los colectivos de Juan Guaidó o son los colectivos que hasta ahora hemos conocido que apoyan al régimen de Nicolás Maduro? Estado Apure. Lo que ven en la imagen son videos que muestran la acción violenta de la Guardia Venezolana contra los manifestantes, heridos por perdigones que fueron trasladados a centros asistenciales. ¿Quién los hirió? Los venezolanos que salen a la calle a apoyar a Juan Guaidó y a protestar contra el régimen de Maduro, o la Guardia Nacional leal al régimen, o los colectivos que se dedicaron el día de hoy a dispersar las distintas concentraciones en diferentes estados de Venezuela. Ayer quizás se le olvidó a Nicolás Maduro que sí sacó algunas tanquetas. Bueno, estas son ballenas, pero esas imágenes que tienen en pantalla y que le dieron realmente la vuelta al mundo muestran cómo agredieron, atropellaron a los venezolanos que se encontraban allí. Sin ninguna misericordia. Ahí están viendo cómo simplemente recogen a los heridos. Esos vehículos militares, ¿quién los manejaba? ¿Los soldados que ayer mostraron lealtad a Juan Guaidó? ¿O los soldados que mostraron lealtad a Nicolás Maduro y al régimen que gobierna o dice gobernar a Venezuela? ¿Quiénes son los criminales? Son las 6:05 en Caracas, Venezuela. La jornada de hoy ha sido, como lo hemos visto en la primera parte del programa, una jornada marcada por la represión. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, está con nosotros. Alfredo, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Bueno, siempre un gusto conversar contigo y saludos a toda América Latina desde Venezuela. Igualmente para nosotros, Alfredo. Ayer estabas en la noche con Claudia en la transmisión que hicimos durante todo el día, pero me pareció importante conversar de nuevo contigo para actualizar las cifras, sobre todo en una jornada que ha estado marcada por la represión el día de hoy. Hemos visto decenas de militares en motocicletas, hemos visto disparar bombas lacrimógenas, hemos visto heridos de perdigones en distintos lugares del país y entiendo que también hay heridos de bala. ¿Cuál es la situación o cuál es el balance que registran ustedes a esta hora, cuando entiendo, por supuesto, falta mucho por recopilar? Sí, bueno, el día de hoy hubo menos detenciones, en lo que respecta a detenciones, menos detenciones que el día de ayer. Hoy hemos verificado 15 detenciones. La verdad es que es bastante menor que lo que ocurrió ayer. Ya el día de ayer terminamos reportando 150 detenciones, lo cual evidentemente es bastante menor que el número que hoy reportamos, ¿no? En lo que respecta a heridos de bala, estamos confirmando esa información. Sí existe casos, digamos, de represión en diferentes zonas del país. Sigue el caso del Zulia llamando la atención, pues más que cualquier otro estado del país, por el número de personas detenidas y por la represión que allí ocurre. Tenemos, digamos, el estado Lara, también es un lugar donde ha habido agresión de personas, incluyendo adolescentes. Personas asesinadas todavía tenemos el lamentable caso de una persona el día de ayer. Sin embargo, no hemos todavía, por lo menos hasta ahora, verificado ningún tipo de asesinato distinto al de ayer, ¿no? Quiero decirte que
quizás pudiésemos decir que la jornada de ayer fue un poco más violenta que la de hoy en muchos sentidos. El día de hoy probablemente hubo, sí, manifestaciones en todo el país, quizás un poco más dispersas, diríamos que el día de ayer, pero todavía en este momento, como bien decía, todavía no hemos, digamos, cerrado el día, todavía no sabemos y verificado cada uno de los casos en detalle. Bueno, creo que les queda trabajo en las próximas horas, pero créeme que lo que nosotros recogemos nos da que varios son los heridos en distintos lugares del país. Alfredo, la presencia del FAES en la calle. Sí, bueno, un poco en relación a los heridos, quería que hay por más de 100 heridos, ¿no? Lo que estamos verificando es que 100 heridos entre ayer y hoy, estamos verificando que haya heridos de bala, que es, digamos, un número muy particular que lo verificamos cuando hayamos comprobado específicamente eso. La presencia del FAES es importante en diferentes lugares del país, ciertamente lo es. Sin embargo, lo que hemos visto es quizás el FAES actuando de manera más agresiva. Ahora, no es el cuerpo policial que más ha detenido personas. El cuerpo, digamos, de seguridad que más detenciones tiene sigue siendo la Guardia Nacional, con un número importante de detenciones, y pasa en segundo lugar la Policía del Estado Zulia, donde sabemos que el gobernador es pro Maduro, pues del PSUV, y a la agresión, la represión que ha ocurrido en ese estado es bastante importante. Sin embargo, el FAES se ha caracterizado lamentablemente por ser un cuerpo que se une con los colectivos armados, así lo hemos visto. Ha habido denuncias de varias organizaciones también de derechos humanos distintas al Foro Penal, y que inclusive ha incurrido, así por lo menos ha habido denuncias de asesinatos en diferentes lugares. Pero bueno, trabajan en conjunto, ni siquiera en conjunto, trabajan a veces separadamente, y sobre todo el FAES trabaja mucho en zonas populares. Alfredo, tengo un reporte de Luis Laya, uno de nuestros periodistas en Caracas. Te pido que te quedes, lo compartas con nosotros, pero quiero actualizar información también de lo que ha venido ocurriendo en las calles. Vamos con este reporte de Luis Laya. Hola, muy buenas tardes. Con violencia y represión se han desarrollado estas manifestaciones de este miércoles 1 de mayo, convocadas por Juan Guaidó. Desde muy temprano al oeste de la ciudad, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana indicaron que tenían órdenes de impedir que se concentraran y se movilizaran en esa zona de la ciudad. Sin embargo, la represión se extendió a toda Caracas. Incluso los manifestantes que se encontraban en Altamira e intentaban esperar al presidente encargado Juan Guaidó fueron reprimidos. Rabia, que no nos dejen ni siquiera protestar, no estamos haciendo nada. Y nos cayeron a lagrimógenas simplemente por estar aquí en esta plaza expresando lo que nosotros queremos. No queremos a Maduro, que se vaya. Estamos pasando hambre, no hay medicina, no hay comida. ¿Qué más quieren? Mira, yo a los funcionarios les dije que por qué nos agredían, que cuál era el delito de nosotros, que éramos unos pocos de viejitos que estábamos aquí porque tenemos hambre, estamos viviendo en miseria. Después de haber trabajado muchos años, nos dan una pensión que no nos alcanza para nada. Y ellos no me contestaban nada. Les dije, ¿cuál es el delito de estar aquí? Hoy es el Día del Trabajador. Yo trabajé muchísimos años y todavía voy a cumplir 80 años y todavía trabajo. ¿Y ustedes están aquí defendiendo qué? Una cuarta de delincuentes que están en el poder. Eso es lo que ustedes defienden. Y ninguno me miró ni siquiera a la cara. Bueno, yo creo que la dirigencia política está haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros demostramos ayer que estábamos resteados con el presidente Juan Guaidó, que estábamos resteados con este grupo importante de militares que nos ha acompañado en esta batalla por lograr el cese de la usurpación, y ahora que le pedimos a la ciudadanía. Elmo. Es el segundo día de represión en Venezuela, luego de que este martes funcionarios de la Guardia Nacional se alzaran en contra de Nicolás Maduro. Para este miércoles 1 de mayo se tenía previsto una gran movilización. Nunca se pudo conocer cuál sería el punto de destino, porque ninguno de los sitios de concentración pudieron desarrollarse de forma normal. Esta es la situación. Se espera que en los próximos días también pudiese haber movilizaciones, pues se ha indicado que esta salida a la calle por parte de la oposición sería sin retorno y hasta que pueda cesar el cese de la usurpación. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya.
Bueno, esto es lo que ha ocurrido en la capital, en distintas zonas de la capital en Venezuela. Alfredo, lo cierto, vuelvo con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, que está con nosotros. Lo cierto es que si algo creo que ha marcado la jornada de ayer y de hoy es la violencia por parte de los miembros de la Fuerza Armada, que es lo que vemos que está en la calle. Que tampoco se entiende, ¿no? Las imágenes de ayer, por ejemplo, que veíamos con este vehículo militar atropellando a la gente, son imágenes realmente sin ningún sentido, por lo menos para nosotros. Sí, esas imágenes que dice sin ningún sentido son precisamente eso. A veces son actuaciones totalmente, digamos, y no solo ineficientes, sino no solo desproporcionadas, sino sin ningún tipo de control, básicamente, o que diría yo que casi que anárquicas de estos cuerpos de seguridad. Y debo decirte algo, la Guardia Nacional son, a veces, y debo decirlo así suena un poco, digamos, contrario a lo que las personas quisieran oír, pero los de la Guardia Nacional son también víctimas de la situación. Estos muchachos, soldados, que están allí manejando un camión de estos, no tienen la experiencia, no tienen a veces el conocimiento, los mandan a combatir contra unos ciudadanos, digamos, pacíficos, y cometen errores de ese tipo, y a veces por temor, digamos, cometen errores de ese tipo como manejar encima de una población que en definitiva está totalmente pacífica, pero ellos los tiran como digamos, allí a agredir a unos manifestantes que en muchas ocasiones la gran mayoría de estos soldados no tienen la mínima intención o no quisieran hacerlo, pero están obligados a hacerlo porque son dependientes, son parte del esquema de sobrevivencia que vive el país, ¿no? Y eso ha sido el caso de la Guardia Nacional. Ahora también te quería decir que, un poco revisando aquí los reportes de nuestros coordinadores en todo el país, sí, el caso muy particular que llama la atención, como te decía antes, el del estado Zulia, porque allí la mayor cantidad de agresiones provienen de colectivos y de policía del estado. Inclusive hay un grupo de inteligencia especial de la gobernación que, por cierto, acaba de ocurrir ahorita una retención, menos mal que no fue detenida nuestra coordinadora Laura Balbuena del estado Zulia, ya la dejaron ir en este momento, pero hay, digamos, una situación de bastante, por decir, persecución y acoso de estos cuerpos de seguridad del estado, particularmente del estado Zulia, ¿no? Sí, así que ahí aparece otro componente, y es importante analizar que la represión tiene como sus unidades a veces hasta autónomos e independientes. Claro. El estado Zulia tiene la propia, ¿no? Bueno, y en el estado Zulia me llegó un video, quiero confirmarlo primero, pero me llegó un video del día de ayer donde vemos a miembros de colectivos bajarse de una camioneta con piedras para agredir a los manifestantes, pero cuando ves la placa del vehículo, es una placa policial. Es decir, los miembros de los colectivos se bajan de los vehículos que pertenecen a la policía porque están amparados por la gobernación del estado Zulia. Eso fue también lo que vimos cuando se produjeron los saqueos hace semanas atrás. Es decir, en el Zulia, de alguna manera, los colectivos están protegidos por las autoridades. Bueno, como en casi todo el país, Alfredo. Pero digamos que en el Zulia está siendo esto frecuente a ver, con pruebas que ya, bueno, se hacen irrebatibles. Sí, sí. El estado Zulia se ha caracterizado por eso y lamentablemente es algo que ya se hace sistemático, y eso lo que se traduce es que probablemente las fuerzas, digamos, formales del Estado, en este caso la Guardia Nacional, no actúa tan agresivamente o no tiene la intención o la voluntad de actuar tan agresivamente como lo quiere en este caso la gobernación. Otro estado, por cierto, característico hoy en cuanto a represión, que era un estado donde no ocurrían regularmente actos represivos, fue el estado Apure. Hoy podríamos decir que el estado Apure sobresale dentro de lo que es la represión, particularmente sí por el caso, por parte de la Guardia Nacional, y eso no había ocurrido
antes, ciertamente hay varios heridos. Yo te podría decir que hoy probablemente, por lo que estoy viendo, te estoy hablando del último reporte nuestro sí. A las 6 p.m., por eso vamos actualizando constantemente. Estoy viendo en este momento actos de represión importantes, por ejemplo en Sucre, en Lara, en la avenida Morán de Barquisimeto por parte de la Guardia Nacional, y colectivos que disparaban, los colectivos perdigones, pero también con canicas, ¿no? Con metras de vidrio. De vidrio. Exactamente. Esto está ocurriendo o ha ocurrido y estamos ahorita recopilando toda esa información y como te digo, lamentablemente esto no ha concluido. Son las 6 de la tarde aquí en Venezuela, por lo tanto todavía, por lo menos el distribuidor Altamira, se oyen, digamos, algunas, cuestiones sonoras que no sabemos exactamente qué son, pero que efectivamente todavía se están produciendo algunas situaciones. Sí, sí. Por eso te decía, creo que al término del día o mañana, las cifras van a ser importantes por los videos que hemos podido ver de distintos estados en el país, así como de agresión a los periodistas, que también ha estado bastante marcado el día de hoy. Ese caso, quiero decirte que el caso de Gregory Jaimes también fue herido, no sabemos exactamente, un periodista de BPI fue herido, y tenemos heridos de bala, inclusive algunos menores, pero estamos verificando en Caracas particularmente, que estamos verificando también de qué se trata. Así es. Alfredo, gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias a ti, Dania, siempre a la orden. Vale. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal venezolano. Cuando son las 6:19 minutos en Caracas y en la costa este de los Estados Unidos, regresamos a la capital de Venezuela. Siguen las protestas aún con la acción represiva de la Guardia Nacional Bolivariana en las calles. Oliver Fernández, en vivo y directo, tiene un reporte. Oliver. Hola Dania, un placer saludarte nuevamente desde acá, desde Altamira, Plaza Altamira, lo que es la Avenida Sur. Como tú puedes observar, allá todavía quedan algunas personas en protesta y también quedan las denominadas ballenas que utilizan las fuerzas represivas de Nicolás Maduro, y también están grupos del FAES, quienes más temprano, Idania, dispararon en contra de las personas que están manifestando desde aproximadamente las 10 de la mañana del día de hoy. Aquí vamos a tratar, Idania, de conversar con algunas de las personas que vivieron esos momentos de disparos que lamentablemente, bueno, resultaron algunas personas detenidas, algunas personas heridas. Señor, coméntenos rápidamente, estamos viendo que otra vez quieren reprimir. Coméntenos rápidamente, señor, ¿con qué, en el momento que dispararon, dónde estaba usted? Bueno, lo que pasa es que ahorita estoy aquí en la altura de la Torre Británica. Ahorita viene llegando la Policía Nacional. Pero muéstrenos con qué, con esto fue que... Con esto era que nos estaban disparando, con cartuchos y 9 milímetros. No puedo dar ninguna entrevista más porque viene la Policía Nacional. Ellos son los que estaban disparando con 9 milímetros. Los tipos están vestidos como de negro. No sé qué cuerpo policial es, pero aquí están las pruebas. Mira, aproximadamente 30 tiros habían. Bueno, me voy porque viene la Policía Nacional y ellos son los que nos están disparando con armas de fuego. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios bendiga a todos. Bueno, y Dani, aparte de las historias que podemos recoger acá en la Plaza Altamira, como tú puedes ver, la gente corriendo porque viene nuevamente la Policía Nacional Bolivariana a tratar de dispersar esta manifestación que se ha tornado, bueno, violenta por parte de los cuerpos represivos de Nicolás Maduro. Y Dania, más temprano nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Andrés Velázquez, él es el gobernador electo del estado Bolívar, y también con algunas personas que manifestaron el día de hoy. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron. Insistiendo en el llamado que le tenemos que hacer a la Fuerza Armada Nacional para que definitivamente asuma la Constitución como su guía, para que definitivamente se ponga al lado del pueblo. Insistimos, esto es irreversible y la movilización popular es determinante. ¿Por qué estoy aquí? Por libertad, por la libertad de mi país. Me siento tranquila de estar aquí, por lo menos con un granito de arena que yo aporte. Me siento feliz de aportar, porque ya no aguantamos más, en realidad no aguantamos más, ya está bueno ya. Yo estoy aquí por la libertad de mi país, porque yo estoy cansada de Maduro.
por muchos asesinatos, no tenemos seguridad. Bueno, ya está de más decir qué es lo que pasa en Venezuela. Porque no quiero dejarle esto a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos. No saben lo que es comer en un restaurante, no saben lo que es una chuchería, no tengo que invitarlos, es una buena alimentación. Entonces yo creo que es justo y lógico de que lo hagamos por ellos, pues. Y Dania, la gente corre, se va del lugar, vuelve, y esa ha sido la tónica durante todo el día de hoy, al igual que el día de ayer, este martes, cuando se registraron las protestas acá en Venezuela. Ellos han dicho que van a protestar hasta cuando sea necesario, hasta que cese la usurpación y que puedan en Venezuela haber unas elecciones libres para tratar de cambiar el futuro del país y el futuro de cada uno de los venezolanos. Es la información que nosotros podemos aportar, y Dania, a esta hora, desde acá, desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver, gracias por la información. Y también en el extranjero los venezolanos salieron a marchar atendiendo el llamado del presidente interino Guaidó. En Madrid, por ejemplo, protestaron exigiendo la salida inmediata de Maduro. Marcelo Moncayo nos envió un informe desde la capital española. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes en la tarde. Amigos televidentes, de este 1 de mayo, también en España, cientos de venezolanos se manifestaron a favor del inicio de la Operación Libertad, encabezada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Anoche lo hicieron en la Puerta del Sol y esta noche en la Plaza Colón. Desde allí, personajes como el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, aseguraron que lo sucedido ayer en Caracas es el inicio de la primavera venezolana. Ledesma además pidió que la Asamblea autorice finalmente el ingreso de una fuerza de paz en el país. Yo le puedo decir a la comunidad internacional que hay razones de peso para que tengamos confianza en que el presidente Juan Guaidó va a cumplir en compañía del pueblo de Venezuela el cometido de poner cese a la usurpación que encarna Nicolás Maduro y la camarilla, que han hundido a Venezuela en una espantosa crisis humanitaria. Lo que está en marcha desde ayer es la primavera venezolana. Es la primavera venezolana a la que no le van a cortar las flores, porque el pueblo es precisamente el surco abierto donde está sembrada esa semilla que se ha regado con la sangre de Óscar Pérez, de los estudiantes y jóvenes asesinados, de los escuderos que lo dieron todo por la vida de la democracia. Yo insisto en pedirle a los diputados que habiliten al presidente Juan Guaidó activando el artículo 187 para que definitivamente una fuerza de paz internacional pueda aplicar en Venezuela el concepto de responsabilidad de proteger con base al principio de intervención humanitaria. Televidentes de la tarde también estuvieron presentes en la manifestación otros personajes que insistieron que lo sucedido ayer en Venezuela no fue un golpe de Estado. Y estamos en la etapa culminante del cese de la usurpación, y es por eso que los hechos de ayer son muy relevantes para todos los venezolanos, vivan donde vivan, y es por eso que el llamado hoy no es solo en Venezuela, para salir a las calles 1 de mayo, sino también a toda la diáspora venezolana donde se encuentre. No se puede jamás decir que se ha dado un golpe de Estado en Venezuela, porque los presidentes en ejercicio no dan golpes de Estado para hacer cumplir la Constitución, sino que es un paso más para que se reinstale la democracia en Venezuela, y por ello el presidente Guaidó no solamente es que ordenó la liberación de Leopoldo López, que fue liberado incluso por los organismos de inteligencia, sino que además dio la orden a la Guardia Nacional, uno de los 4 componentes de nuestras Fuerzas Armadas, quienes ayer se sumaron a lo que es un proceso de liberación de Venezuela que busca el cese de la usurpación. Televidentes de la tarde, la mayoría de los partidos políticos españoles apoyaron la decisión de Juan Guaidó de iniciar la Operación Libertad, con excepción de Unidas Podemos, que calificó el hecho como golpe de Estado. Este es el informe para la tarde. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Gracias a Marcelo Moncayo. Estados Unidos y Rusia discutirán hoy sobre la tensión en Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de la Unión Americana, John Bolton, aseguró que el secretario de Estado, Mike Pompeo, conversará con su contraparte rusa sobre la crisis, mientras rechazó la injerencia de Moscú en el hemisferio. Bolton además señaló que Nicolás Maduro ya no puede confiar ni en su cúpula militar, afirmando que sus piezas claves están negociando su salida del poder.
Creo que refleja el papel que Rusia tiene en Venezuela. No digo que esto sea un conflicto ideológico, pero este es nuestro hemisferio. No va a conducir a una mejora de las relaciones. Ayer, aunque Maduro no abandonó el país como estaba planeado hacerlo debido a los consejos de Rusia, el hecho es que figuras claves como el ministro de Defensa, el juez principal de la Corte Suprema, el jefe de la Guardia Presidencial han estado negociando con la oposición. Y algún día los documentos que estaban dispuestos a firmar con la oposición se harán públicos. Entonces, si eres Nicolás Maduro, ¿puedes mirar a tu ministro de Defensa y confiar en él? No lo creo. Creo que Maduro ahora está rodeado de escorpiones en una botella y es solo cuestión de tiempo. Por otra parte, Elliot Abrams aseguró que los altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, que estaban negociando su salida del poder el día de ayer, están escondiéndose. El enviado especial para Venezuela confirmó la existencia de conversaciones entre oficiales de alto rango del madurismo y representantes del presidente interino. Sin embargo, insistió en que luego de los acontecimientos de este martes en Venezuela, muchos de ellos ahora han apagado sus teléfonos móviles y desestiman que hayan evaluado la posibilidad de iniciar un camino a la transición sin Maduro. En entrevista con NTN 24 aseguró nuevamente que todas las opciones están sobre la mesa y que tras los eventos del día de ayer, la administración estadounidense está más pendiente que nunca de lo que ocurre en Venezuela. ¿Tiene ya Estados Unidos un plan militar listo para Venezuela? Bienvenido. Usualmente nosotros decimos que hay planes para todo y el presidente ha dicho muchas veces que todas las opciones están sobre la mesa. El secretario Pompeo también dijo eso, incluyendo planes militares. Ese, sin embargo, no ha sido el camino que hemos estado tomando. Hemos tomado un camino de intenciones diplomáticas, de presiones, de sanciones económicas, pero esta es una advertencia para el régimen que fue dada ayer. Hay otras opciones. El alto funcionario también dijo en NTN 24 que una eventual detención del presidente interino Juan Guaidó podría marcar una línea roja en los movimientos de Estados Unidos y la Unión Europea frente al régimen de Maduro. I think that the arrest of interim President Guaidó. Yo creo que el arresto del presidente interino Juan Guaidó ya ha sido notado por la Unión Europea, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, como un paso extremadamente grave para el régimen. Ellos no lo han tomado ni en enero, febrero, marzo ni abril y veremos si lo toman ahora. Pero para muchos países, por ejemplo, los países europeos y latinos que consideran las restricciones de visas, de viajes, ese paso sería el movimiento que considero que los haría tomar una línea más dura contra el régimen. Vea la entrevista completa esta noche a las 8 de la noche, hora Bogotá y Quito, y 9 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos, en el programa Cuestión de Poder, con nuestro compañero Gustavo Alegre. Y en medio de la represión, en las marchas contra el régimen, nuevamente los trabajadores de los medios de comunicación, como lo comentábamos con Alfredo Romero, se han convertido en blanco de funcionarios militares, policiales y grupos civiles armados. Ayer, en medio de los sucesos registrados en el país, luego de la activación de la Operación Libertad, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa registró 16 agresiones con la afectación de 14 periodistas y trabajadores de medios y de 3 medios de comunicación que fueron sacados del aire con una clara imposición de censura. Hoy, en las manifestaciones de 1 de mayo, también hay reporte de acoso y hostigamiento a reporteros y fotógrafos, también camarógrafos. En Caracas, el estado Carabobo y en Mérida, algunos fueron acosados por militares y en otros casos fueron robados los equipos que han dejado fuera del aire a emisoras regionales. La secretaria del CNP Carabobo y delegada del SNTP, Ruth Lara Castillo, fue agredida por un funcionario de la policía de Carabobo que profirió insultos contra ella y la empujó en medio de la represión en las cercanías de San Blas, en Valencia. El mismo funcionario, con el rostro cubierto, arremetió contra el resto de los periodistas, calificándolos como ratas y culpándolos de ser los primeros que quieren muertos en el país. También expresó que los periodistas deben ir presos. Con esto vamos a la pausa en la tarde. Los invito a que se suscriban, como siempre, a nuestro canal en YouTube, www.youtube.com
youtube.com/NTN24, la señal en vivo de nuestro canal y todos nuestros contenidos multimedia. Con esto vamos a la pausa, regresamos en breve con más en la tarde. Continuamos con más en esta parte del programa. La Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos emitió una orden que prohíbe a los operadores aéreos de la Unión Americana volar a menos de 26,000 pies en el espacio aéreo de Venezuela hasta nuevo aviso. La medida comenzó a regir desde esta madrugada, dejando a millones de viajeros afectados. Paola Serna está en el aeropuerto de Miami. Paola, buena tarde para ti. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos ha hecho este anuncio sobre la prohibición para que compañías estadounidenses o que tengan licencias de la FAA viajen a Venezuela. Ellos básicamente lo que están diciendo es que no está permitido que estas aeronaves crucen por debajo de los 26,000 pies de altura el espacio aéreo venezolano. Lo que dice la FAA básicamente es que esta medida se toma debido a la crisis que actualmente hay en Venezuela y a la inestabilidad política en este país. Esto, por supuesto, ha tenido consecuencias para los viajeros, particularmente de aerolíneas de vuelos charter, que han sido las aerolíneas que en los últimos meses han venido brindando el servicio de viajes a Venezuela. Esto debido a que muchas de las grandes aerolíneas estadounidenses como American Airlines habían suspendido estos vuelos hacia Venezuela desde hace algunos meses. Aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami ya hemos visto varias personas afectadas, quienes la única opción que tenían para ir a Venezuela era a través de estas pequeñas aerolíneas que tampoco están funcionando. Acabo de llegar y resulta ser que se suspendieron todos los vuelos a Caracas. Y no hay manera de llegar a Caracas. Ayer suspendieron el vuelo de ayer, suspendieron el vuelo de hoy y no hay vuelos hasta nuevo aviso. Nada, la razón ya la conocemos, hay una situación política en Venezuela, ayer pasó lo de Guaidó y lo de Leopoldo, no hay manera de llegar a Caracas sino por otras vías que no sean internacionalmente desde Estados Unidos, pero no hay manera de llegarle hasta nuevo aviso. Quizás mañana hay un vuelo o no hay vuelos, el jueves tampoco, quizás el sábado o la semana que viene. Tenemos que estar aquí temprano en el call center para que ella hiciera su vuelo para la ciudad de Venezuela. Ella llega a Maiquetía y tiene un traslado mañana de Maiquetía a Barquisimeto, que es el lugar de origen de nosotros. Y resulta que llegamos acá a la línea y dicen que no hay vuelo, porque los vuelos están suspendidos, porque hay una prohibición de Venezuela de que aterrice bandera americana en territorio venezolano. Esta prohibición regirá hasta nueva orden y también la Agencia Federal de Aviación ha pedido a todas aquellas compañías que tengan aeronaves con licencia de este organismo en territorio venezolano que busquen la ruta más cercana para abandonar el país en las próximas horas. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Y en la ciudad de Nueva York ha sido históricamente el lugar de origen de una gran variedad de innovaciones. Por ejemplo, allí fue creado el programa infantil de mayor reconocimiento global en el último medio siglo, Plaza Sésamo, que llega a su aniversario número 50 y como acto de homenaje, una calle de Manhattan lleva a partir de hoy el nombre del emblemático show. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Durante 50 años, los fanáticos de Sesame Street, conocido en América Latina como Plaza Sésamo, se han preguntado si existe o no en la realidad un lugar en donde pueda ubicarse geográficamente. Misterio que se resuelve a partir de ahora, luego de que fuese nombrada una intersección de la isla de Manhattan, en particular el cruce de la calle 63 con la avenida Broadway, con el nombre del icónico programa infantil. La alcaldía de la ciudad de Nueva York en ceremonia hizo este reconocimiento a ese programa que ha hecho soñar y llenar de ilusión a varias generaciones. Los protagonistas, por supuesto, de este programa hicieron parte de este evento de entrega o de cambio de nombre de una intersección como parte no solo del 50 aniversario, sino de una serie de celebraciones de este icónico programa. Estuvimos allí registrando la entrega de esta calle a Plaza Sésamo y tuvimos las reacciones no solo de quienes están detrás del show, sino algunos fanáticos que se aproximaron para no perderse este evento. Siempre nos preguntaban ¿a dónde está Sesame Street? Y ahora ya nos reconocieron
y nos pusieron en la 63 y Broadway. Sí. Es un monumento permanente a lo que significa este show, al mundo y lo que significa esta ciudad en particular. Es increíble, está aquí en la esquina, todo el mundo puede verlo. A partir de ahora, la intersección de la calle 63 con la avenida Broadway en el oeste de Manhattan ya no lleva ese nombre. Recuerden, es Plaza Sésamo o Sesame Street por el nombre original del programa infantil en inglés. En el acto de homenaje a este emblemático programa de televisión, el alcalde Bill de Blasio de la ciudad de Nueva York, quien lideró este evento, recordó un argumento muy importante de la forma como este espacio infantil habla de todos modos a la sociedad de 2019. Plaza Sésamo es un lugar en donde hay personajes de todos los colores, tamaños, formas y personalidades que a pesar de esta diversidad conviven en armonía. Para mis hijos, eso era profundamente importante. Mis hijos crecieron en una familia multirracial y ver a todo el mundo presentado a través de Sesame Street, ver todas las personas que hacen parte de nuestra sociedad, mostrar caras afroamericanas y marrones, adultos, jóvenes, todos en igualdad. El homenaje perenne que reposa a partir de ahora en las calles de la ciudad de Nueva York es solo uno de los momentos previstos para conmemorar los 50 años del icónico programa infantil. Durante todo el transcurso de 2019 habrá otras actividades para enaltecer la importancia de este icónico espacio de televisión. Desde Plaza Sésamo me despido por ahora. Continúen ustedes con más en la tarde. En su recta final entra la Feria Internacional del Libro en Bogotá. NTN 24 ha estado presente desde el día de su apertura. Hasta el próximo 6 de mayo, residentes y visitantes de la capital colombiana tienen la oportunidad de asistir a las distintas actividades del arte y las letras organizadas dentro de este evento. Jairo Patiño ha estado realizando una cobertura permanente y cotidiana y está allí en Corferia y nos cuenta cómo avanza y qué hay de nuevo y qué tiene usted para disfrutar en esta feria. Jairo, muy buena tarde para ti. Hola Idania, buenas tardes. La saludo desde Corferias nuevamente. Estamos aquí en el occidente de Bogotá, Feria Internacional del Libro. Quiero contarle que hoy festivo esto realmente está a reventar, como se dice popularmente. Realmente es mucha la gente que está colmando hasta ahora los pabellones de Corferias para participar en firmas de libros, en presentaciones, en actos de todo tipo que hay a propósito del libro, todo en torno al libro, y eso realmente nos alegra, que se lea mucho, que estemos hablando de libros todos estos días. Y por supuesto yo tengo invitados a esta hora. Mire, estoy con Camilo Cruz. El doctor Camilo Cruz es el autor de un libro muy exitoso que se llama La Vaca. Vendió más de 2 millones de ejemplares nada menos. Doctor Camilo, buenas tardes, bienvenido a la tarde. Yo estoy fantástico, ¿y tú cómo estás? Muy bien, él vive en la Florida, está radicado en Estados Unidos hace mucho tiempo, es colombiano y trae a la feria en consideración de los lectores este libro. Se llama Storytelling. Vamos a empezar un poco por el comienzo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este libro que, para que la gente que lo está chequeando por aquí en los stands o la que lo vea en las librerías en toda Latinoamérica y el mundo sepa de qué se trata? Mira, cuando nosotros queremos comunicar algo, lo que estamos buscando es persuadir, influir, ayudar a otros a cambiar. Y se nos mete en la cabeza que entre más cifras y números le metamos a nuestra presentación, pues más seria se va a ver y más impacto va a tener. Pero lo que se ha encontrado es que la gente olvida los números casi que instantáneamente, mientras que las historias las recuerda por mucho tiempo. Entonces, en el libro El Contador de Historias, yo lo que hago... Hay que contar la historia, hay que contar nuestra propia historia. Exacto. Entonces, ¿todos tenemos una historia para contar? Todos tenemos una historia, todos somos contadores de historias. Y lo que yo quiero hacer es simplemente dejarles saber a la gente que no es eso de que no, si no tienes el don de gentes, entonces no puedes servir para contar historias. No, todos somos contadores de historias. Pero regalémosles a esta hora a nuestros televidentes ejercicios, ejemplos. ¿Cómo se cuenta una buena historia de uno mismo? Bueno, primero tiene que ser que representar algo en lo que verdaderamente creas. El contar historias no puede ser simplemente una estrategia para manipular, sino que tiene que reflejar genuinamente quién eres como persona.
Aquí estamos en vivo desde la Feria del Libro de Bogotá, hay altavoces, mucha gente. Hace unos minutos la gente se acercaba aquí a saludar a la doctora, a preguntarle que le tenía una consulta para después de nuestra entrevista. ¿Cómo logro saber si la historia que estoy contando realmente de pronto no estoy bien enfocado y tengo que revisarla? ¿Cómo hago para detectar eso si no tengo al alcance a alguien que me lo diga? Bueno, de hecho, una de las cosas que yo hago es darle a la gente pautas para que entiendan que no es solo lo que tú digas, sino cómo lo digas. La mitad de la historia que tú cuentes, las estás contando solo con tu imagen, con tu cuerpo, con tu postura, con tus movimientos. Entonces, pero todos nosotros podemos tomar ciertas estrategias para asegurarnos que la idea que estamos compartiendo es lo que la otra persona necesita oír. ¿Y qué pasa si esa historia que estoy contando no es, digamos, la adecuada en el sentido de que la puedo mejorar? De pronto está bien, pero la puedo mejorar. ¿Cómo la persona puede revisar eso? Es que lo llevo un poco al terreno de darles algunos consejos a la gente que nos está viendo hasta ahora. Mira, yo creo que el paso número uno es que tú no puedes ir a contar una historia solo preocupado por lo que tú tienes que decir. Tú tienes que poder tener empatía con la persona que te está escuchando, saber qué es. Yo creo que nosotros somos expertos en hablar, pero no somos tan buenos en escuchar. Entonces, una de las grandes características, escuchar bien a las personas, saber qué es lo que están buscando, saber qué es lo que necesitan, ponernos en sus zapatos. Número dos, asegurarnos que nuestra historia refleja quiénes somos como seres humanos, que estamos hablando desde nuestra autenticidad, que estamos siendo honestos, que no estamos echándoles un cuento, sino contándoles una historia que refleja quiénes somos verdaderamente. Bueno, y de esa manera muchas personas seguramente ya van a empezar a aplicar esos consejos. Hablamos de otros libros, de otras historias, porque digamos, no solo de literatura vive el hombre, como dicen. Aquí hemos tenido en nuestro set de noticias a muchos escritores, hay libros, por supuesto, de otros cortes, pero estos libros son muy buscados, que son muy importantes para las personas, para que les ayuden un poco a tener esos claves que en el día a día seguramente van a mejorar. Doctor Camilo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Un placer el poder estar contigo aquí, contando una historia. Contando una historia, y la historia que se escribe aquí por escrito en miles y miles de páginas de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es todo por el momento, me despido desde el occidente de Bogotá. Hoy con sol, está el día lindo para que vengan todavía a la feria, todavía hay tiempo de venir aquí a buscar sus autores favoritos. Chao, Dani, hasta pronto. Gracias a nuestro compañero Jairo Patiño, con él llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, otra plataforma para encontrarnos. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Termina la tarde, comienza la noche y mañana a la misma hora para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Gracias a todos. Paisajes y sueños me iré por estos mundos de Dios. Reclamando nuestro derecho en la calle. Eso es lo que estamos haciendo, no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos una gorra y tenemos un pito, señor.